A veces pensamos desde el punto de vista técnico que mientras más rápido hagas una devaluación, mientras más rápido hagas el ajuste, va a ser menos doloroso las consecuencias. Y en esos regímenes, pues el presidente no quería pasar a la historia como el malo, ¿no? Como el que tuvo que devaluar la economía. Hay una frase muy famosa de López Portillo que dice que el presidente que devalúa se devalúa, ¿no? Y eso es cierto, ¿no? Tu legado histórico pues, es que devaluaste la economía, que devaluaste el peso. Y eso, antes de 94, pues era pasar a la historia como un muy mal presidente. Querido Vic, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos una vez más en Escala de Grises. Bienvenido. Gracias, feliz de acompañarte siempre. Vic, el capítulo pasado platicábamos acerca del tipo de cambio. Sí. Cómo concluimos que el tipo de cambio antes de 1994 era 1, la dinámica de la economía, mejor dicho, y después de 1994 la dinámica de la economía en México cambió. Correcto. Para esto en específico, a mí me gustaría ahora enfocarnos en un ejemplo que tú me encanta cuando lo platicas, que es el efecto de los eslabones dentro de una cadena. Correcto. Para eso voy a dar un poquito de contexto. En una economía, la suma de factores, lo que hacen el valor de una economía es lo que hacen los hogares, lo que hacen las empresas, lo que hace el gobierno. Cuando tú sumas la productividad de cada uno de ellos, ese es el valor de la economía como tal, ¿no? Para hacerlo muy a 33,000 pies de altura. Correcto. Permíteme para este ejemplo asumir que solamente existen 4 variables macroeconómicas. Para medir la economía se necesitan variables que le pongan número. Si nada más hablamos de 4, vamos a hablar del Producto Interno Bruto, vamos a hablar del empleo, la inflación y el famosísimo tipo de cambio. Vamos a suponer que la economía se mide con estos 4 factores. ¿Cómo aterrizamos tu ejemplo de la cadena y los eslabones, hablando del tipo de cambio, para ejemplificar lo que era la economía de México antes de 1994? Entonces, si tú quieres, pues podemos empezar a hablar de esta relación. A mí me gusta hablar de la cadena, ¿no? Como te digo, a nivel técnico. Pero podemos aterrizar en un ejemplo sencillo, ¿no? Una persona que vende manzanas en un puesto, en un mercado. Me parece muy terrenal. Tú me hablas entonces que son eslabones, ¿no? Y primero es a lo mejor empleo, inflación, Producto Interno Bruto y al último el tipo de cambio. Esto es lo que pasaba antes de 1994. Si yo lo llevo un ejemplo, vendo manzanas en un puesto y vamos a suponer que yo las vendo a $1 la manzana en un puesto. Pero no estoy vendiendo manzanas, estoy teniendo problemas económicos dentro del puesto. Lo primero que tengo que hacer si no tengo lana, pues a lo mejor es al intendente, el cuate que me ayuda en el puesto, pues lo corro, ¿no? Despedirlo. Uh-huh. Y eso tiene un nexo perfectamente con tu ejemplo teórico, creo yo, ¿no? Claro, porque es el empleo, tal cual. Que es cuando las personas pierden su empleo, ¿no? Empiezan a perder sus fuentes de trabajo y se empieza a generalizar. ¿Correcto? La gente, la clientela dentro del mercado sigue viendo que yo sigo vendiendo. Ya ven que Juanito ya no está como tal, pero sigo vendiendo. So far, no pasa absolutamente nada. Llevándole el mismo ejemplo, el cuate de la renta me sube la renta, mis finanzas dentro del negocio no están bien y entonces empieza a subir el precio de esa renta. Yo voy a tener que traspasarlo, en este caso, al precio de las manzanas y en tu variable sigue siendo directo, ¿no? En nuestro ejemplo. Claro, la inflación. La inflación es lo siguiente que sufre, ¿no? Las personas, frente al pánico de ver que la gente está perdiendo su empleo, que hay que hacer algunas compras de pánico, que las cosas pueden empezar a subir, propician justo lo que quieren evitar, ¿no? Que los precios suban. Y entonces en este mini universo de 4 variables, pues yo como tal dejo de vender, la productividad del negocio es mala y en tu ejemplo, pues es como si el Producto Interno Bruto del país se fuera a la baja. Claro, empieza a bajar porque el valor de lo que se produce en la economía, de los bienes y servicios que hay, empieza a perder, ¿no? Y entonces eso hace que las economías empiecen a entrar en una crisis severa, ¿no? Pero muy chistoso. La gente que va caminando por el mercado me sigue viendo vendiendo manzanas. Entonces, nadie sabe que mi puesto está en problemas, que es lo mismo que pasaba en la crisis del 94, 86, 82. De alguna manera ya lo percibían, ¿no? Ya habían visto que no estaba Juanito, ya habían visto que a lo mejor si tu puesto era de este tamaño ahora ya es más chiquito, ¿no? Que empiezas a tener menos manzanas en el puesto, que a lo mejor ya no son las más bonitas del mercado, ¿no? Pero tiene que haber una confirmación de que realmente algo está mal. ¿Cuál es la confirmación en el ejemplo, Vic? ¿Qué debe de pasar entonces en el puesto de las manzanas como para ver lo que pasó en las crisis en México? La manzana se tiene que devaluar, ¿no? Por el mismo dólar que antes te compraban una manzana,
Ahora te vas a necesitar ponerle a tu misma clientela a lo mejor 2, ¿no? Entonces yo voy a tener, como dueño del puesto, voy a tener que ser atractiva la manzana y decir, oye, antes te vendía una manzana por $1. Ahora llévate 2 manzanas por el mismo $1. Pues el cuate que está en el puesto de al lado, que sigue vendiendo una manzana por $1, yo voy a ser más competitivo, obviamente. Claro, pero vas a recuperar parte de lo perdido, ¿no? A lo mejor te pones en orden con el arrendador, a lo mejor traes a Juanita a un salario más bajo, ¿no? Pero la acción que tienes que tomar es devaluar tu manzana, ¿no? El valor al cual estás vendiendo lo tienes que cambiar. Y eso a nivel macroeconómico significa que tienes que romper el último eslabón. Y el último eslabón en esta idea de la solidez de la economía es el tipo de cambio fijo. Es decir, tienes que devaluar la moneda frente al dólar para que las cuentas te vuelvan a dar, ¿no? Es decir, el tipo de cambio fijo previo al 94 era el equivalente a vender una manzana por $1. Pero cuando ya se rompieron todos estos eslabones y ya no me queda de otra, el último eslabón es devaluar el tipo de cambio. En este caso de la manzana es vender 2 manzanas por el mismo $1. Y qué curioso, hasta entonces es cuando realmente la clientela ya le es muy evidente que tú tenías alguna bronca y por lo mismo ya vendes 2 manzanas por $1. Sí, para que tu puesto subsista, digamos, ya medio deteriorado, ya con manzanas medias no tan buenas, ¿no? Ya con menos personal, con un puesto más chiquito, medio que sobrevives. Pero tienes que tomar la decisión de sobrevivir. Y esa decisión a nivel macroeconómico, en el contexto de un régimen fijo, es política. El dueño del puesto, en este ejemplo, trasladándolo a la economía mexicana, pues es el presidente, ¿no? Recordar que aquí no existía el Banco de México autónomo, ¿no? El manejo de las reservas dependía directamente del gobierno. Y entonces el que tiene que salir, alzar la mano, dar este gran discurso frente a las personas y decir que estamos en un problema, es el presidente, ¿no? Entonces la decisión es política y es costosa. Entonces el régimen de tipo de cambio fijo era una cuestión política previo a 1994. Cuando había que tomar la decisión de una devaluación era completamente política, porque era reconocer que todo lo demás ya se había roto, es decir, ya había que reconocer que había un problema de empleo, ya había que reconocer que había un problema de precios, ya había que reconocer que había un problema de crecimiento y la consecuencia de eso es una decisión. A veces pensamos desde el punto de vista técnico que mientras más rápido hagas una devaluación, mientras más rápido hagas el ajuste, va a ser menos doloroso las consecuencias. Y en esos regímenes, pues el presidente no quería pasar a la historia como el malo, ¿no? Como el que tuvo que devaluar la economía. Hay una frase muy famosa de López Portillo que dice que el presidente que devalúa se devalúa, ¿no? Y eso es cierto, ¿no? Tu legado histórico pues, es que devaluaste la economía, que devaluaste el peso. Y eso antes del 94 pues, era pasar a la historia como un muy mal presidente. Entonces yo ya concluyendo entiendo perfectamente cómo en la psicología este fenómeno social sobre tus papás, sobre mis papás, tus abuelos, mis abuelos, la connotación del tipo de cambio pues casi siempre fue negativa, porque cuando explotaba el tipo de cambio, cuando la manzana se iba de una manzana a 2 manzanas por $1, era totalmente el acabose del puesto, entonces era el acabose de México. Ahora entiendo que estas generaciones sigan cargando con ese legado negativo que implica el tipo de cambio. Sí, porque era el presidente confirmándote que sí, tu cuñado perdió su trabajo, pero esto es un problema de todo el país. Sí, la canasta de bienes que le compras, la canasta básica que le compras a tus hijos es más cara, pero va a seguir más cara mucho tiempo y eso es en todo el país. Sí, estás perdiendo tu trabajo y hay empresas cerrando y van a cerrar más, ¿no? Entonces, era la confirmación de que estabas metido en un problema grave y eso era compartido por todas las personas. En esta metáfora del puesto de manzanas, es todo el mercado dándose cuenta que tienes un problema, pero todos están relacionados contigo. Todo esto que hablamos, Vic, fue previo a 1994. ¿Te parece que en el próximo capítulo de Escala de Grises llevemos las cosas al posterior a 1994? ¿Cómo cambia México en esta escalafón, vamos a decirlo así, de eslabones dentro de la cadena, para ver hoy por hoy qué economía tenemos y cómo deberíamos de concebir ahora el tipo de cambio contrario a lo que fue antes de 1994? ¿Te parece bien? Por supuesto, porque la manera en que funciona la cadena es completamente al revés. Te agradezco muchísimo el día de hoy estar aquí en Escala de Grises. Gracias a ti, Takis, un placer. Gracias.